Mira estas imágenes. ¿Te parecen horribles? Entonces, ¿por qué carajos no te haces ver esos dientes chuecos que tienes? ¿En dónde? Ay, en Dental House. En Dental House te pueden ayudar con la mejor atención. Si mencionas ABN Periodismo obtendrás un 20% de descuento. Dental House está ubicado en el subsuelo del CCNU. Un gran cambio. La violencia en Ecuador no deja de crecer. Por ejemplo, enero de 2025 fue el mes más violento en la historia del país. La cifra de muertes violentas en el país continúa en ascenso, pues los hechos violentos no cesan. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal presentó el ranking de las ciudades más violentas del mundo. 3 de las 50 ciudades más violentas se ubican en Ecuador. Mientras los ecuatorianos lloran a sus muertos, dentro del mundo criminal, las bandas se reorganizan. Nombres conocidos reaparecen, como los Lobos, los Choneros, los Fatales, entre otros. Muertes violentas que incrementan las cifras. En lo que va del 2025, a nivel nacional superan los 1000 casos. El país se divide en 9 zonas según las estadísticas. Las más conflictivas son la zona 8, que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón. Las muertes violentas superan los 300 casos. Es una niña, señor. ¿Qué sucede en las cárceles de Ecuador? ¿Qué pasa en las calles? Son interrogantes que intentaremos esclarecer en este programa, basado en una investigación de Inside Crime. Se pueden ubicar varias fechas. 28 de diciembre de 2020, cuando asesinaron a alias Rasquiña. 9 de agosto de 2023, cuando mataron al candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. 9 de enero de 2024, fue cuando miembros de un grupo de delincuencia organizada se tomaron las instalaciones de TC Televisión. El martes, hombres armados irrumpieron en directo en un canal de televisión en Ecuador y los militares han sido enviados a patrullar las calles. Y esta última fecha explica el contexto del actual Ecuador, el conflicto armado interno. Luego de un año de estos eventos, varias provincias permanecen en estado de excepción. Se dieron intervenciones en Durán, Machala y Esmeraldas, y existe presencia militar en las cárceles. Y ante esto surge la pregunta: ¿qué sucede con el crimen organizado? ¿Terminó la crisis carcelaria? Aparentemente la respuesta es que no. Los grupos de delincuencia organizada se fortalecieron y se están reorganizando. Según Inside Crime, las leyes antinarcóticos de Ecuador llenaron las cárceles, causando hacinamiento y generando un ambiente que, a pesar de la mano dura de las autoridades, permitió que los grupos de delincuencia organizada retomen el control de estos espacios. Las mafias carcelarias crecieron rápidamente, reclutando grupos criminales de poca monta y bandas juveniles en las cárceles e integrándolas en federaciones de estructuras criminales semiautónomas, que operaban tanto en las prisiones como en las calles. Los líderes de la mafia pudieron entonces poner estas redes al servicio de las élites criminales. Esto les otorgó un papel único, coordinando y conectando los distintos niveles del crimen organizado. Esto cambió parcialmente en 2024 tras la intervención militar en las cárceles. Aunque limitó las operaciones de los grandes cabecillas, también diversificó sus actividades. Pero con el negocio intacto, esto no ha llevado a una desarticulación del crimen organizado, sino a un reacomodo a lo largo de líneas más fragmentadas, una atomización. Y hoy hay muchos grupos más pequeños que antes operaban como bajo la sombrilla de esas grandes mafias. La intervención militar debilitó los vínculos entre líderes carcelarios y las bandas delictivas. Sin embargo, las masacres continuaron. Al menos 15 presos murieron y 14 más resultaron heridos por un nuevo enfrentamiento entre reclusos registrado el martes en una cárcel del puerto ecuatoriano de Guayaquil. Pero la pregunta sigue siendo: si las cárceles están militarizadas, ¿por qué persisten estos hechos? Según el informe de Inside Crime, varios nombres manejan las estructuras delictivas de Ecuador. Mientras que en algunos grupos el poder se concentra en manos de un solo líder, como Fito en los Choneros, o William Jofre Alcíbar Bautista, alias el Negro Willy, de los Tiguerones. En otros hay más bien una cohorte de líderes máximos, como los Lobos,
que son liderados por Wilmer Giovanni Chavarría Barreiro, alias Pipo, en conjunto con figuras de alto rango como Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, Montaño Valencia, alias Palanqueta, y Fabricio Colón Pico Suárez, alias Capitán Pico. La investigación también señala que la traición es un factor clave en las masacres carcelarias. La cooptación y la traición son métodos de expansión territorial. Son muy pocas las guerras para tomarse un pabellón. Se trata más bien de cuando te volteas, la palabra que usamos porque traicionas. Esta dinámica también se observa fuera de las cárceles, donde aumentan las tasas de homicidios a medida que estallan conflictos delictivos. Las mafias se expanden, acercándose a bandas callejeras. Te ofrecen de todo. Te ofrecen dinero, drogas, armas. Ellos te financian todo, te enamoran. Te dicen que vas a ser el encargado de ese sector, pero tú solo trabajas con ellos. Cuando la gente entra en la banda es como estar en el cuartel, les hacen hacer ejercicios para subir de rango, empezando como una persona normal y luego subiendo de categoría hasta pertenecer a la banda. Además, según la investigación, las mafias han infiltrado a líderes políticos locales y nacionales. A cambio de apoyo financiero o votos, estos políticos protegen y facilitan actividades criminales. La corrupción incluye sobornos e intimidación con la estrategia de plata o plomo, y esto afecta a jueces, fiscales y funcionarios públicos. Aunque esto ocurre a nivel local, también alcanza niveles superiores, donde las mafias sirven a redes de corrupción. Desde BN Periodismo nos resta decir que la violencia y el crimen organizado en Ecuador sigue creciendo. A pesar de las intervenciones militares y las leyes antinarcóticos, las mafias carcelarias y bandas criminales no solo se reorganizan, sino que expandieron su poder, cooptando a políticos, funcionarios públicos y otras estructuras corruptas. Y esto les permite operar con impunidad. Las masacres en cárceles, la violencia callejera y la traición reflejan un conflicto estructural profundo que, aunque enfrenta acciones militares, sigue siendo una realidad devastadora. Esto demuestra que el crimen organizado penetró en la política, consolidando una red de corrupción que perpetúa la violencia y la inseguridad. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo. Thank you.